Ya llegamos al capítulo 6, hermanos. No estamos muy lejos del final. Quizá en 4 o 5 sermones más y habremos terminado el cantar de los cantares. Quizá menos. 3, 4, 5 sermones, no, quizá más. Ya saben que cualquier cosa puede pasar con un versículo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6, en el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3 juntos. Así que les pido que, puestos en pie, me acompañen en la lectura de Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Así dice la palabra de Dios, hermanos. ¿A dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos, para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Podemos sentarnos. Hermanos, en nuestra última exposición de cantares, nos dimos a la tarea de meditar sobre un título muy importante y no sé cuán tan frecuentemente expuesto, el título de Mi amigo. Hermoso título que podemos dar a Cristo y al Dios Trino en Cristo Jesús. Nuestro amigo. Es cierto, este título puede ser mal usado. Este título puede ser, de hecho, abusado. Este título puede ser hasta tergiversado. No obstante, bien entendido, es un gran aliento para la iglesia del Señor saber que Cristo es nuestro amigo. No obstante, aunque la semana pasada nos enfocamos en este título de amigo, no perdamos la narrativa. A veces pasa esto en la exposición. Por ver un árbol en particular, dejas de ver el bosque en general. Y al enfocarnos en este título especial de Cristo, mi amigo, nos hemos enfocado en un árbol en particular. Ahora, hermanos, vamos a volver a retroceder para seguir viendo el panorama en general. Así que déjenme poner en contexto en dónde estamos, porque aunque, como he dicho, lo que tenemos ante nosotros es un poema hecho de diversos poemas, yo pienso que hay una unidad, una trama entrelazada en todo Cantar de los Cantares. Así que pongámonos en contexto en dónde estamos. La mujer había rechazado a su amado porque dormitaba cuando debía estar despierta. Como cristianos solemos caer en este estado, en tiempos de frialdad, en tiempos de dureza espiritual, en tiempos de mundanalidad, en tiempos de apatía espiritual, falta de entrega en las cosas que pertenecen al Señor. El esposo se va de la mujer entonces, debido a que ella misma lo rechazaba. Así muchas veces el Dios Trino, para ejercer sobre nosotros su vara de disciplina, para ejercer sobre nosotros su instrucción, a fin de hacernos bien, retira su presencia, así como el amado se fue, y dice la mujer, y tras mi hablar se fue mi alma. Así muchas veces el Señor tiene que esconder su rostro de bendición de nosotros, hermanos. Muchas veces tiene que parar su bendición de esa comunión que antes teníamos y ya no la podemos disfrutar.
pero esto lo hace para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Recuerden, ante nosotros tenemos a una mujer caída, pero restaurada. Ese es el trama de esta parte del poema. La mujer, al darse cuenta de esta realidad, al darse cuenta de su gran error para con su amado, sale a buscarlo. Lo busca en diversos lugares. Así el cristiano, aunque puede pasar por tiempos de obscuridad, no obstante, llega el momento en que éste puede despertar y sale a buscar a su amado. Sale a buscar la coinonía que perdió. Sale a buscar esa restauración de corazón que su alma tanto necesita. La mujer busca por un tiempo, pero no llega de forma inmediata. Y es que, aunque el cristiano puede entender que ha fallado, muchas veces Dios puede retrasar, puede retardar su bendición. Puede retardar su rostro a fin de hacernos entender lo que perdimos, a fin de llevarnos a meditar sobre nuestro grave error, sobre nuestro gran pecado. En medio de esta trama, llegan las doncellas porque la esposa las conjura. Lean conmigo el capítulo 5, versículo 8. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y entonces ellas preguntan, bueno, tú que nos conjuras, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué es tu amado? Dinos, ¿a qué parece tu amado? Y entonces esto da oportunidad a la mujer para que exponga la belleza de su amado. Y ese fue un tiempo para nosotros particular, ya que pudimos meditar en las virtudes de Cristo que aquí de forma alegórica se nos presentan. Hermanos, esta pregunta sirvió a la mujer para que reflexionara aún más en lo que había perdido, aún más en lo que había rechazado. En ese contexto, la mujer describe a su amado y entonces llegamos al capítulo 6, versículo 1. Ya que la mujer describe cómo es su amado, ahora ellas preguntan, bueno, dinos dónde buscar. Si tal es tu amado, dinos en dónde podemos encontrarlo, en dónde buscamos. Y esa pregunta y esa respuesta que me gustaría meditar con ustedes en esta tarde, que me gustaría exponer, hermanos, ya que aquí tenemos una enseñanza muy importante sobre la iglesia de Cristo. Y no solo sobre la iglesia de Cristo, tenemos instrucción de qué hacer cuando estamos necesitados, o qué hacer cuando no estamos en tiempo de caídas o tiempo de enfriamiento, pero queremos mantenernos en ese calor espiritual. Aquí está la respuesta, hermanos. Consideremos en primer lugar la pregunta de las doncellas. ¿Dónde está tu amado? ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Hermanos, paremos aquí. Notemos que la forma en la que la mujer busca, y no solo en la forma en la que la mujer busca, sino también la forma en la que la mujer describe a su amado, le hace codiciable ante los ojos de las doncellas. Ahora, hay un poco de controversia
sobre quiénes son estas doncellas, a quiénes representan. Algunos creen que estas doncellas, las que estamos considerando en el capítulo 5 y 6, representan incrédulos que están humillando a la mujer. La mujer cayó y nuestras caídas hacen que el nombre de Cristo sea blasfemado. Y es como si empezaran a preguntar en el capítulo 5, versículo 8, a ver, oye, ¿quién es este que buscas? Porque si es tan amado, ¿por qué no está contigo? ¿Por qué lo rechazaste? Esa es una posibilidad. Otra es que sean verdaderos creyentes, que representen a verdaderos creyentes que son empujados en su vida espiritual por medio de esta búsqueda incesante de la mujer. Cuando lo ven caminar, son despertadas y quieren eso que ella posee. Otra opción es que sean simples personas que no son ni cristianos, pero tampoco son aquellos que se burlan del cristianismo, sino quizá están entre la iglesia y cuando ven a un verdadero cristiano son movidos a buscarle en verdadera fe. Es difícil, pero lo que es claro para nosotros y es una aplicación es lo siguiente: nuestro testimonio, hermanos, impactará a otros para que busquen a Cristo. Esta es la verdad que tenemos ante nosotros con esta pregunta. Vean, hermanos, en versículo 6 dice: ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? Si estas son incrédulos, la búsqueda y la descripción de quién es Cristo los ha movido, los ha empujado para que quieran conocer a Cristo de una forma más íntima, de una forma más experiencial. Por eso un puritano llamado Matthew Paul dice lo siguiente, parafraseando, dice: el significado es este: oh tú que conoces bien todos los lugares de su morada habitual y de su diversión, infórmanos a quienes somos ignorantes de ellos, para que podamos buscarlo contigo. No preguntamos con alguna mala intención, sino solo porque deseamos participar de él. Hermanos, aquí tenemos un principio muy importante. La forma en la que podemos impactar a que otros sigan a Cristo es por medio de nuestras palabras y por medio de nuestra búsqueda. La mujer impactó e hizo a los otros que quisieran ir con él, a las otras que quisieran ir con ella, debido a su ejemplo. Hermanos, como padres, esta es una oportunidad sin igual. Nuestros hijos contemplarán 365 días del año a pecadores que por gracia han sido regenerados, que ahora le buscan con diligencia, que ahora pueden trabajar arduamente para conocer más de Él. Y no solo le buscan, sino que cuando lo describen en su hogar, cuando lo describen en el camino, al acostarse, al ir por las puertas, ellos están escuchando descripciones de este gran Salvador. Y esa forma de descripción y esa forma de caminar mueve a esos hijos a querer ir en esos pasos. Esto es una gran responsabilidad para nosotros. Que nuestro cristianismo sea no perfecto, pero genuino, hermanos. Genuino es la palabra. No perfecto porque nadie lo posee, pero un cristianismo genuino que pueda reconocer sus debilidades, sus fallas, sus necesidades. Y entonces que ellos puedan ver a uno que
realmente ama a Cristo y le quiere servir, y ellos quieran imitarlos. Hermanos, esa es una oportunidad importante, aunque tenemos que reconocer que aunque los padres son los que más bien les pueden hacer a los hijos, cuando viven este tipo de cristianismo, también, si no lo viven, son los que más daño le pueden hacer a los hijos para que no quieran el cristianismo. Es un pensamiento solemne, ¿no es verdad? Hermanos, varias cosas atraviesan mi mente desde que el Señor me dio la oportunidad de ser padre. Y si me atraviesa en la mente pensar que mis hijas se condenen, es algo que duele. Pero ¿saben qué duele más? Pensar que yo fui la piedra de tropiezo para que se perdieran. Hemos de prestar demasiada atención en la forma en que caminamos. Hemos de aprender a pedir perdón. Hemos de aprender a reconocer nuestras caídas. Hermanos, por eso digo, ellos no tienen que ver un cristianismo perfecto, tienen que ver un cristianismo genuino. Es cierto, como cristianos todavía caemos, pero el cristiano genuino sabe pedir perdón aún a los hijos cuando falla. Sabe humillarse en esa reunión de oración y levantar oraciones de ayuda y misericordia. Eso es genuino, hermanos. La mujer todavía puede con lágrimas pedir perdón a sus hijos por esa racha de impaciencia y molestia que los ofendió, en la cual fue agresiva quizá con ellos. Pero hay un cristianismo genuino en donde hay verdadera humildad, verdadera búsqueda de gracia. Pueden decir, algo sé de mi madre. Ella busca al Señor en su necesidad. Ella clama al trono de gracia. Sé de su piedad. Sé de su lectura. Hermanos, este es el gran privilegio que nos ha tocado como padres. Poder instruir a nuestros hijos en el camino del Señor todos los días. Ya les he dicho, hermanos, que uno de mis anhelos algún día, no sé si se va a cumplir, no oren para que no se cumpla, hermanos, por favor, pero uno de mis anhelos es que algún día podamos tener un servicio todos los días en la iglesia. Por eso digo, no oren para que no se cumpla, oren para que se cumpla, hermanos. Un servicio todos los días, venir, lunes catecismo, martes proverbios, miércoles oración, jueves salmos, lecciones de hermenéutica, capacitando a la iglesia, dando a la iglesia. Pero no sé si eso se va a dar. No obstante, tenemos el privilegio de que pequeñas criaturas en nuestra casa vean nuestro ejemplo todos los días. Escuchen la palabra de Cristo todos los días. Hermano, que podamos producir en nuestros hijos esta pregunta: ¿a dónde se ha ido tu amado? Dinos, oh, la más bella de las mujeres. Miren cómo la llaman, la más hermosa, la más bella. Ellas dicen, entendemos que tú eres una que ha recibido gracia. Dinos a dónde se ha ido. Podemos confiar en tu juicio. ¿A dónde se ha ido? Oh, hermano, y tú dirás, pero hermano, yo avancé en mi vida y he llegado a un punto donde muchas cosas ya hice mal. No estás fuera de tiempo para todavía mostrar un cristianismo genuino, aún pidiendo perdón por todo aquello que no pudiste hacer. Porque recuerda, la ignorancia no te exime de la responsabilidad, ¿cierto? La ignorancia no nos exime de la responsabilidad. Si alguien va a 140 kilómetros por hora donde debía ir a 80 y lo paran, la ignorancia no lo exime de la responsabilidad. Todavía es tiempo de pedir perdón por todo lo que se ha hecho mal, y tiempo aún de vivir lo que resta con un cristianismo genuino. Hermanos, crean, eso puede impactar el corazón de nuestros hijos.
Yo no creo que Hechos, vamos a ir en un momento vamos a ir a ese texto, pero no creo que el libro de Hechos promete que todos nuestros hijos serán salvos, ¿sí? Cuando dice tú y tu casa serán salvos, yo creo que es una promesa para el hombre en particular, una promesa específica, no para todos. No obstante, creo que hay un principio ahí que aplica, que Dios se complace en salvar a los pecadores en medio del contexto de la gracia, en medio del contexto, hermanos, de la Santa Iglesia, en medio del contexto de cristianos genuinos. Así reflexionaba Spurgeon, ¿saben? Él decía, miren cuán misericordioso es Dios, que habiendo podido haber nacido en muchas otras casas que nunca me hubiesen predicado la Biblia, o quizá en una isla, en una jungla que no tenían el Evangelio, me permitió nacer en Londres, donde tengo el Evangelio, y me permitió nacer en esta familia, y me permitió estar en este hogar. Él vivió mucho tiempo con su abuelo, un predicador, el cual lo instruyó en el camino junto con su abuela. Hermanos, y eso le llevó a conocer a Cristo. Pienso que aunque no hay una promesa absoluta de que nuestros hijos todos serán salvos, pienso que tenemos un principio para creer que Dios quiere salvarlos. Y es que han nacido en un lugar, hermanos, en un contexto del Evangelio. Hermanos, nuestra búsqueda y nuestra descripción de Cristo está moviendo a los que nos rodean a buscarle más. Yo pongo esta pregunta, hermano, para examinación de mi propia vida y para examinación de tu vida. Pienso que puede haber incrédulos en tu casa que no quieren nada del Evangelio, porque a pesar de que tú vives piadosamente y con el Evangelio en la boca, su corazón es muy duro, creo. Pero el punto es, examinemos en lo que somos culpables de su dureza. Ese es el punto, hermanos. Examinemos en lo que somos culpables de su apatía, de su frialdad. ¿Participamos algo en su desprecio al Evangelio? ¿En su desprecio al día del Señor? ¿En su desprecio a las cosas religiosas? ¿Nuestro testimonio afecta en algo? Ahora, si estas son incrédulas, o si empezaron como incrédulas en el capítulo 5, versículo 8, hermanos, entonces el principio es más amplio que nuestro hogar. Se extiende más allá. Y nuestra forma de compartir un evangelio poderoso es cuando nuestras palabras van acompañadas de testimonio. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde mora tu amado? Estas mujeres son despertadas a eso. Quieren saber en dónde murió. En dónde habitó. En dónde se encuentra. ¿Dónde está ese rey que nos has descrito? ¿Dónde está este poderoso que te ha perdonado? ¿Dónde está este que te ha transformado? ¿Dónde está este que te ha salvado? ¿Dónde está este que te hace feliz en medio de la prueba? ¿Dónde está este que te da satisfacción en medio de la carencia? ¿Dónde está este que tanto tu alma ama? Y entonces la mujer responde. Pasemos, habiendo considerado la pregunta, pasemos a considerar la respuesta. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¿Dónde encontrar al amado? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Dónde encontrar a Cristo? Tú, alma que busca el perdón de los pecados, ¿dónde encontrarlo? Tú, hermano,
que estás en fatiga, que estás en cansancio espiritual, ¿en dónde encontrar al que puede dar paz a tu alma? Tú que estás en angustias, ¿en dónde lo puedes encontrar? Tú que necesitas ánimo y aliento, ¿a dónde puedes acudir? La respuesta es sencilla. En la santa iglesia del Señor. Mi amado descendió a su huerto, o mi amado descendió a su jardín. Allí mora Él. Él está apacentando en la santa iglesia. Él se encuentra allí para bendecir. Miren lo que dice Matthew Henry, un puritano conocido por todos ustedes, sobre esta frase, mi amado descendió a su huerto. Él dice, la iglesia de Cristo es un huerto cerrado y separado del mundo común. Es su jardín que Él ha plantado como el huerto del Edén y del cual tiene cuidado y recibe deleite. Y James Durham comenta lo siguiente sobre esta frase, mi amado descendió a su huerto. Él ha de ser encontrado en las asambleas de su pueblo, en su iglesia y ordenanzas, que son, por así decirlo, su huerto. Allí has de buscarlo. La iglesia del Señor es ese lugar en donde Cristo puede ser encontrado. Cualquiera que seas tú, sea que seas creyente o no seas creyente, la iglesia de Cristo es el lugar donde Él se suele manifestar. Claro, tú me dirás, pero no puedo encontrar a Cristo en mi devoción privada. Absolutamente. Pero no puedo encontrar a Cristo en mi devoción familiar, con mi familia. Absolutamente. Y en una reunión de varios hermanos, que no es ni en la iglesia, es una reunión, ¿podríamos hablar de Cristo y encontrarlo? Sí. Pero en ningún lugar Cristo se manifiesta como lo hace en la iglesia, hermanos. Hermanos, esto es un punto contracultural. No solo contracultural en cuanto al mundo en general, contracultural aún en la cultura cristiana, por así decirlo. Nuestra cultura cristiana ha enfatizado el devocional personal a tal grado como pensar que esa es la parte más importante de la vida cristiana. Y digo, es muy importante, hermanos, es muy importante. No obstante, el pináculo, el clímax de la devoción ha estado y es la adoración pública que la comunidad de los santos tiene con Cristo en el día del Señor, porque allí Él mora. Hermanos, este ha sido el pensamiento de la iglesia por años, 1800 al menos, que el tiempo más importante para el cristiano es el santo día del Señor. No por nada, los reformados nunca rechazaron aquella frase latina que decía, extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Nuestro texto lo afirma. ¿Dónde apacienta Cristo? Cristo apacienta en su iglesia. ¿Dónde está Cristo? En su iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir esta frase? Extra ecclesia nulla salus. Tengo que aclararla porque esta frase puede ser malinterpretada y al ser malinterpretada transmitir un mensaje que no es el punto que los reformadores quisieron transmitir. No sé quién ha visto la película de Martín Lutero, una de las más nuevas. Pero ese es el problema, hermanos, de hacer nuestra teología de películas. Porque hay una escena en esa película de Martín Lutero en donde
está un maestro leyendo y lee esta frase justamente, extra ecclesia nulla salus, dice Cipriano, y empieza a explicar. Y Lutero levanta la mano como oponiéndose y pregunta, ¿pero qué de la iglesia griega? Y se hace un debate. Yo sí creo que Lutero se opuso a una forma de confesar extra ecclesia nulla salus, pero esencialmente, hermanos, no la rechazó. Ahora, ¿qué si rechazamos? Bueno, si algunos piensan que esta frase quiere decir que solo en una denominación hay salvación, lo rechazamos absolutamente. Algunos pueden usar esta frase haciendo pensar que la gente que pertenece solo a cierto movimiento puede ser verdaderamente salvo. Si no eres metodista o si no eres de los perfectos. Incluso ciertos calvinistas han llegado a pensar que uno tiene que ser forzosamente 5 puntos para poseer realmente la salvación. Pero hermanos, todo esto rechazamos. El Evangelio, aquel que cree en el Evangelio, puede ser salvo. Aquel que cree que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y que murió por nosotros en la cruz, puede ser salvo. Y si permanece arminiano, puede ser salvo. Y si permanece metodista, puede ser salvo. Y si es un testigo de Jehová, tiene que salir de ahí. Y puede ser salvo. Por otro lado, algunos pueden pensar que extra ecclesia nulla salus quiere decir que solo en una iglesia local, peor que el otro, ¿sí? El otro decía una denominación, y todos los que pertenezcan a esa denominación o ese movimiento o esa teología pueden ser salvos. Este está peor, porque dice, solo en cierta iglesia local. Si tú no perteneces a esa iglesia local que está ubicada en tal lugar, en cierta dirección, tú no puedes ser salvo. Falso. No afirmamos eso. La iglesia, ¿qué dice el credo de los apóstoles, hermanos? Es una, ¿qué más? Santa, católica. Aquí está el punto. Universal. La iglesia de Cristo no está limitada a una dirección. A ciertas personas. Cristo salva de todo lenguaje, de toda nación. Su santa iglesia lo llena en todo. De hecho, ese es el punto del libro de los Hechos. ¿Han visto ese avance en el punto de los Hechos? Todo empieza en Jerusalén, se mueve en Samaria y van avanzando, por así decir, hasta lo último de la tierra. Ok. Si rechazamos esas posturas o esos pensamientos, ¿qué debemos entender por extra ecclesia nulla salus? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué debemos entender? Yo opino esto. Debemos entender lo mismo que los reformadores entendieron por esta frase. Sí, nuestras confesiones reformadas usan esta frase y el concepto que está detrás de esta frase. Así que déjenme citar al menos 2 confesiones que usan este concepto de extra ecclesia nulla salus. Por ejemplo, la confesión belga. Esta fue hecha por reformados, hermanos. Guido de Bresse fue el principal formulador de esta confesión. Aquel que murió como mártir subiendo a una escalera y aventándose para ser ahorcado. Dice el capítulo 28, creemos que esta santa asamblea y congregación es la reunión de aquellos que son salvos y que no hay salvación aparte de ella. Interesante, ¿no? Confesión reformada, hermanos. De hecho, nosotros como iglesia, aunque poseemos la Confesión de Londres como nuestra confesión principal, no obstante, nos adherimos a estas confesiones reformadas en su doctrina, lo que se llama las 3 formas de unidad. El Catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort y la confesión belga. Y dice,
no hay salvación aparte de ella, que la gente no debe salir de ella, contentos de estar a solas, no importando su estado o condición. Miren lo que dice la Confesión de Westminster. Alguien dirá, nos estás hablando de la Confesión belga y nadie conoce esa. Bueno, Westminster, capítulo 25, párrafo 2 dice: la iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Se compone de todos aquellos que en el mundo profesan la religión verdadera, juntamente con sus hijos. Es Westminster. Aquí es un paréntesis para nosotros, pero continuemos. Y es el reino del Señor Jesucristo, la familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Fuera de la iglesia, dice la Confesión de Westminster, no hay posibilidad ordinaria de salvación. Es cierto, Dios puede salvar de una forma a una persona que no estuvo relacionada con la iglesia. No obstante, en la manera ordinaria no hay salvación aparte de la iglesia. Ok, ya vimos lo que no queremos decir. Ya vimos que los credos, las confesiones históricas reformadas la sustentan. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con fuera de la iglesia no hay salvación? No lo hemos resuelto. Vayamos en dos pasos muy sencillos. Uno, lo que quiere decir es, en primer lugar, que debido a que la iglesia es la única que posee el evangelio de vida, aparte de la obra de la iglesia, no existe este mensaje de salvación. Desde el principio, Dios ha querido que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso siempre ha habido una iglesia. Y la seguirá habiendo ahora y hasta el fin de los tiempos. O sea, una iglesia, dice la Confesión Helvética, artículo 17. Otra confesión sumamente reformada, de las mejores que existe. Confesión Helvética. Dice, aquí está el punto. No estamos diciendo que tienes que pertenecer a un edificio o que un pastor o un papa te tiene que bendecir para ser salvo. Lo que estamos diciendo es, la iglesia es la depositora, es aquella que se le ha encomendado el evangelio de la salvación. Por lo tanto, todos los hombres que son salvos ordinariamente lo serán por medio del ministerio de la iglesia católica. Por medio de la católica universal, ¿sí? Por medio de la iglesia universal. Hermanos, yo sé que Dios pudo salvar a algunos aquí en su hogar. Algunos quizá iban manejando y entendieron su pecado y fueron confrontados con el evangelio. Uno quizá muy lejos de la iglesia que frecuentan, quizá ese día salieron de viaje y Dios les salvó. No estamos diciendo que la salvación ocurrirá en la reunión de la iglesia o que ocurrirá en un servicio de la iglesia. Lo que estamos diciendo es que los hombres que son salvos lo serán por el ministerio directo o indirecto de la iglesia. A ver, ¿qué pasa de aquel hombre que nunca ha visitado la iglesia y un día un cristiano le predica? El principio se sigue aplicando. Fue salvo por el ministerio de la iglesia, porque tal hombre que le predicó conoció el evangelio en la iglesia y es ministrado por una iglesia. Cuando afirmamos que fuera de la iglesia no hay salvación, les decimos a los pecadores que es por el mensaje del evangelio que ésta guarda, que ésta posee. Hermanos, no hay nadie que va a morir por el mensaje que nosotros tenemos. Esa es la verdad de la historia de la iglesia. Hermanos, el mensaje que tenemos ha sido guardado por sangre. ¿Quién va a morir por el mensaje de la cruz? ¿Quién lo va a guardar, hermanos? ¿Quién lo va a preservar? ¿Lo va a preservar algunos ricos de este mundo? No, si no les conviene lo venden. ¿Quién va a preservar el mensaje, hermanos? Este es uno de los milagros más hermosos que el Cristo resucitado ha hecho en su iglesia. Han pasado 2000 años. Han pasado 2000 años. Y su iglesia sigue siendo la que guarda el mensaje de la cruz. Esto no es porque la iglesia es muy triunfante. Es porque Cristo ascendió y ahora guarda y protege a su iglesia hasta el final. Hermanos, ¿no es impresionante?
que de 12 hombres del vulgo y sin letras se hizo un movimiento de tal grado que hoy hombres en este país, hombres y mujeres en este país, 2000 años después, pueden conocer el verdadero mensaje de la cruz por el ministerio de la Santa Iglesia de Cristo. Si no es por la iglesia, no habría salvación en el mundo. Ahora, no estamos diciendo que la iglesia es la que da la salvación, pero la iglesia es la que da el único mensaje de salvación. Sin este mensaje no hay salvación. Bendita iglesia, hermanos. Yo sé que esto no es algo común escuchar en un sermón en nuestros días, porque la gente tiene en tan poca estima a la iglesia de Cristo. Es la generación que más menosprecia a la iglesia de Cristo, hermanos. Antes, los mismos reformados, Juan Calvino, llamó a la iglesia la madre de todos los cristianos, porque es aquella que les da luz y que los nutre, que los amamanta, que les da leche espiritual para que crezcan. Es la escuela del cristiano. Bendita iglesia de Cristo, hermanos, que ha sido guardada por el ministerio del Espíritu Santo hasta hoy. Frecuentemente he escuchado y a veces yo he dicho, predicando en las calles, no somos a veces tentados a decir, hay dos frases que no estoy de acuerdo, que repetimos y no estoy de acuerdo. Y decimos, no te estoy invitando, si tú lo dices, hermano, no es porque te escuché a ti, es porque yo mismo las he dicho en el pasado. No pienses que te estuve escuchando cómo predicas el Evangelio la vez pasada. Pero hay dos frases que no me agradan ya. Una es, el cristianismo no es una religión. A veces les decimos así, ¿no? Estamos predicando, no es una religión. No estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, otro sermón será para eso. 2, no te estamos invitando a una iglesia. Entiendo lo que se quiere decir. Lo que intentamos decir es que hay tanto abuso en nuestros días que decimos, no te estamos queriendo ganar adeptos o queriendo sacar el dinero en la iglesia. Nadie va a pasarte, ¿cómo se llama esto? El alfolí para que eches tu dinero y tu diezmo. Una persona una vez me preguntó, creo que era alguien que estaba, un trabajador que tenía en la casa esa semana, y me preguntaba, después de que lo invité a la iglesia, pero no me van a pedir dinero. Le dije, no, para nada. Nadie te va a sacar tu dinero. Ve a la iglesia con confianza. Y a veces es lo que queremos decir, no te estamos invitando a la iglesia. Es cierto, pero hermano, invítalo a la iglesia. Invítalo a tu iglesia, donde sabes que Cristo mora. ¿Qué dice aquí la mujer? ¿A dónde se ha ido tu amado? Si estás en las calles, si estás predicando el Evangelio y son movidos por cómo presentas el Evangelio y por la verdad que contienes, y te dicen, ¿a dónde se ha ido tu amado? Di, ven a esta iglesia, que aquí Cristo se pasea entre nosotros. Ven a esta iglesia porque aquí Él viene a ministrar a su pueblo. Mi amado descendió a su huerto. Hermanos, vayan un momento al libro de Hechos. Dejen, busco el pasaje que no traigo en mis notas, se me está viniendo a la mente ahora. Hechos 11. Sí, Hechos 11. Esta es una palabra de aliento para que no te canses de traer a tu familia a escuchar el Evangelio. Nunca, hermano. Ve el versículo 14 conmigo. Bueno, lo que tenemos en el capítulo 10 fue el evento de Cornelio, ¿recuerdan? Y en el capítulo 11, Pedro ya está en Jerusalén y está explicando lo que pasó. Y entonces, dice el versículo 14. Bueno, desde el 12 leamos. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se le puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Meditaba en esto.
Y hermanos, creo que la hermosura de este texto no la debemos rechazar porque digamos que aquí no hay una promesa para la salvación de nuestros hijos. Miren, la hermosura del texto no lidia en tú y tu casa. Claro, eso fue hermoso para Cornelio, ¿no es verdad? Tú y tu casa, una promesa, serán salvos. Pero la hermosura del texto no está tanto para nosotros en tú y tu casa. La hermosura para nosotros está en Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Entiendo, no hay una promesa para mí de tú y tu casa, pero el principio continúa. Él te hablará las palabras por las cuales tú puedes ser salvo. Hermano, ¿por qué no te debes cansar de traer a tus hijos a la iglesia del Señor? ¿Por qué no te debes cansar de venir y traer a tu familia? ¿A veces vienen arrastrando los pies? Sí, cárgalos si es necesario. O ayúdales con las orejas. No se crean, hermanos. Pero no te canses, porque aquí se hablarán las palabras por las cuales ellos podrán ser salvos. Hermanos, este es el privilegio que nuestras familias tienen, niños, jóvenes. Este es el privilegio que ustedes tienen. Hombres van a morir que nunca escucharán el evangelio de Cristo y van a ir al infierno y será justo. Pero mira qué privilegio tienes de haber nacido en un lugar que te traen a la iglesia donde te hablarán las palabras por las cuales puedes ser salvo. Mira la misericordia de Dios. Considera su benevolencia. Y si dudas, en verdad Dios quiere que me arrepienta y sea parte de su familia, ¿por qué no querrás, si has sido traído al lugar en donde se hablarán las palabras, donde puedes ser salvo? ¿Dudas que Él quiera? Ven y prueba. Ven, cree en el Señor Jesucristo y verás si no acepta aún al peor de los pecadores. Pero al mismo tiempo considera, el que nunca escuchó en la jungla del evangelio irá al infierno justamente. Pero el que estuvo en la iglesia, que no se arrepintió, tendrá más azotes en el infierno que el que nunca escuchó. Es un gran privilegio. Pero más privilegio trae gran responsabilidad. ¿No escuchan las palabras de Judas? Perdón, las palabras de nuestro Señor a Judas. Mejor le hubiera sido nunca haber conocido. Ahora conoces. Ahora conoces el evangelio. Ven a Él antes de que sea demasiado tarde. Pero hermanos, aquí está la belleza de este texto. ¿Por qué fuera de la iglesia no hay salvación? Porque no hay otro ministerio, no hay una institución, no hay otro organismo que va a enseñar el mensaje de la cruz, hermanos. No lo hay. Por eso, fuera de la iglesia no hay mensaje que salva. Fuera de la iglesia no hay mensaje que salva, hermanos. Y si hay salvos, es por causa del ministerio de la iglesia, indirecto o directo. Pero es por el ministerio de esta. Pero hay otro sentido en el cual debemos entender extra ecclesia nulla salus. No solo porque posee el único mensaje que puede traer salvación a los hombres, sino además porque la iglesia es la institución que sostendrá a los santos para que lleguen al final. Dice: mi amado descendió a los huertos para apacentar en los huertos y para recoger lirios. John Gill, un bautista particular, dice: Cristo alimenta a su pueblo por su espíritu y por sus ministros, palabra y ordenanzas como Él mismo, el pan de vida. Con los descubrimientos de su amor, mejor que el vino, y con las doctrinas y promesas del evangelio. Hermanos, la iglesia es el organismo que ha sido establecido para nutrir tu fe hasta el final. No hay en la Biblia tal cosa como el cristiano que puede vivir en soledad aparte de la iglesia. No lo hay.
Es cierto, puede haber momentos en nuestra vida que la enfermedad nos hace estar lejos de la iglesia, y yo pienso que Cristo nos dará la gracia para soportar esas pruebas. Pero alguien que puede asistir a la iglesia, alguien que puede acudir a ella y prefiere no hacerlo y decide vivir así su vida, está engañado, porque fuera de la iglesia no hay salvación. No, hermanos, no bromeaba R.C. Sproul cuando decía ese comentario, hablando de, porque siempre hay una excepción, no siempre queremos poner una excepción. Y alguien le preguntaba, ¿qué hago si la iglesia me queda, una iglesia sana me queda a 2 horas? Y su respuesta es, ve a la iglesia que te queda a 2 horas si es necesario. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfermo no vas al veterinario solo porque está más cerca. Vas hasta el hospital aunque cueste 2 horas. Bueno, fuera de la iglesia no hay salvación. Haz lo que sea necesario para estar presente en tu iglesia local el día del Señor, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Porque este será el medio por el cual Cristo te va a nutrir, hermano. Y tú dices, no, pero puede ser aparte de la iglesia. ¿Por qué te vuelves el Señor? Tú. ¿Por qué te quieres volver el amo? ¿Por qué te quieres volver el capitán? Si Él dice que es por la iglesia, ¿por qué buscarás otro medio? Miren lo que dice nuevamente la Confesión Helvética, artículo 17, sobre este punto. Tan altamente estimamos la comunión de la verdadera iglesia, que afirmamos que nadie puede vivir ante Dios si no cuida de mantener comunión con la verdadera iglesia, sino que se aparta de ella. Así como fuera del arca de Noé, no había salvación cuando la humanidad pereció en el diluvio, creemos que fuera de Cristo no hay salvación segura, ya que Él se ofrece a los elegidos en la iglesia para que gocen de Él. Por eso enseñamos que quien quiera vivir espiritualmente no debe apartarse de la iglesia verdadera. Por eso hay de aquel que se aparta de la iglesia local buscando los bienes materiales de este mundo en lugar de los bienes espirituales. Hay de aquel que puede abandonar su iglesia para perseguir fines de este mundo. Su alma va a perecer. ¿Y saben algo? Eso ha sido la historia de muchos. Aquel que busca y persigue lo de este mundo sin estar cerca de la iglesia local, hermanos, sufrirá en el alma. Esto no quiere decir que entonces nunca te puedes mover de tu ciudad. Esto quiere decir que hagas tus planes y dirijas tu vida en torno a una sana iglesia local. Oh, hermanos, que creyésemos verdaderamente esta palabra. Mi amado ha descendido a su jardín para apacentar, para alimentar, para confortar. Por eso, lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir. Por eso no creo en aquellos que se apartan de la iglesia y cuando les preguntas cómo están, dicen que están bien. No creo eso. Porque la iglesia es el medio por el cual van a estar bien. ¿Cómo van a estar bien? Si la iglesia es el medio por el cual Cristo va a venir, Cristo les va a alentar, Cristo les va a fortalecer. Repito, a menos que sean cuestiones de fuerza mayor donde en verdad no podía venir, yo creo que Cristo va a estar con ellos consolándoles por su espíritu. Pero alguien que menosprecia la iglesia de Cristo, donde Él apacienta a sus ovejas, ¿pensamos que Él le va a bendecir en lo individual? ¿Pensamos que Él le va a dar de su gracia? Hermano, si menosprecias la iglesia de Cristo, ¿por qué te tiene que dar bendición espiritual? Si menospreciamos la iglesia de Cristo, ¿por qué tiene que bendecirte? La iglesia es el medio, la iglesia es ese lago, son esas llanuras verdes en las cuales como ovejas venimos para comer, para recibir su bendición.
¿En dónde puedes encontrar tu amado? En la iglesia, hermano. ¿A dónde acudir en medio de sequía espiritual? En tu iglesia, hermano. En la prédica, búscalo en la prédica. Búscalo en la cena del Señor. Búscalo en la reunión de oración. Búscalo en el convivio. Búscalo por la instrucción y el consejo con otros. Búscalo en los cantos. Él va a estar ministrando allí dispuesto. De hecho, es hermoso lo que viene la próxima semana cuando dice: amiga, he venido porque no he resistido tu llamado. Cuando le buscamos de todo corazón, Él no va a resistir. Él se va a entregar a su pueblo. Hermano, es la iglesia de Cristo y los santos misterios que en ella se ejercen. ¿Por qué digo santos misterios? Porque la predicación, hermanos, no es simple oratoria. La predicación no es oratoria. La predicación no es una lección. La predicación es un misterio. Porque en este acto de predicar hay siempre dos ministros. El físico, que no puede hacer más que hablar a tus oídos, y el Espíritu Santo, que puede hablar y ministrar a tu corazón. Por eso la prédica es un santo misterio. Porque por ella Cristo derrama bendición a su pueblo. Por eso las santas ordenanzas, la cena del Señor es un santo misterio. Por eso no me avergüenzo de llamarla un sacramento. Un sacramento. Porque en ella es más que un memorial. Hay una obra del Espíritu Santo ministrando nuestra necesidad, ayudando nuestra debilidad. Fuera de la iglesia no hay salvación, hermano. ¿Buscas restauración? ¿Buscas comunión? ¿Buscas crecer en tu fe? ¿Buscas mantenerte en tu fe? ¿Buscas aliento? Acude a la iglesia. Claro, búscalo en la semana, en la palabra y en la oración y en la meditación, absolutamente. Pero ven a la iglesia preparado para encontrarte con Él, porque Él aquí aparecerá. Por lo tanto, afirmamos con la mujer: ¿en dónde apacienta tu amado? Mi amado apacienta en su jardín. Oh, hermanos, que nuestra visión de la iglesia cambie. Que nuestra visión de la iglesia siga creciendo. Yo sé, hermanos, yo sé, puedo ver y he visto su amor por la iglesia en este tiempo. Miren estas reuniones, en medio de peligros, en medio de incomodidades. El Señor nos ha mantenido en estos dos cultos tan abundantes. Yo sé que amas la iglesia, hermano. Gloria a Dios, ha sido un gozo este año que ha pasado. Ver a la iglesia reunida, aún en los tiempos donde estábamos con más incertidumbre de qué era. Que si sí nos podía matar esto o hasta qué punto. Todos teníamos ese temor, todos teníamos esas dudas. Todos veníamos con sueño, me acuerdo, apenas alguien estornudaba y todos volteaban a ver a que estornudó. Ahora ya escucho sinfonías de estornudos y bueno, todavía nos asustamos, hermanos. Recuerden que si están enfermos no pueden venir. Pero ha sido hermoso, hermanos, ha sido un gran aliento ver cómo ama la iglesia. Pero, hermanos, ¿no es verdad que necesitamos crecer todavía en nuestro amor por ella? ¿No es verdad que todavía necesitamos valorarla más? Que esto ponga un mayor valor. Y, hermano, que esto dirija tu vida, hermano. No sé qué planes tengas para el mañana. Espero que sean concernientes a su reino, porque así deben ser. Debes buscar su reino y buscar hacer tesoros en el cielo. Pero cualquiera que sean tus planes, hermanos, con esa meta, hazlos teniendo tu iglesia local en el centro de tus planes. No hay otra forma, hermano. ¿O qué nómada se asentaba en un lugar poniéndose a kilómetros y kilómetros de distancia de el único pozo de agua que le podía dar sustento? ¿Qué nómada hacía eso?
los no sabios, los pocos sabios. Hermano, cualquiera que sea tu plan para mañana, para la próxima semana, para 6 meses, para un año, para el tiempo que sea, pon la iglesia local en el centro. Este es el pozo de agua que te mantendrá vivo hasta el final, hermano. Hermano, creámosle al Señor. Fuera de la iglesia no hay salvación. Que el Señor obre en su pueblo, haciéndole crecer en una mayor estima de la iglesia, y aquellos que están buscando, que sean alentados a no dejar de buscar el medio de su santa iglesia. Él va a obrar entre nosotros. Lo ha hecho, hermanos, lo está haciendo. Que el Señor traiga instrucción a su santa iglesia.